Cuando una mujer impulsada por el prejuicio decide llamar a la policía contra un joven mexicano, jamás imaginó que la llegada imponente y decidida de su madre cambiaría el rumbo de los hechos, dejándola sin palabras y revelando la verdad detrás de un odio infundado. El mercado de las flores de Ciudad de México despertaba cuando Rosa Hernández llegaba antes del amanecer. A sus 42 años, conocía cada rincón de ese laberinto colorido donde había trabajado desde niña. Sus manos ásperas, marcadas por espinas y tierra, acomodaban los girasoles en cubetas metálicas, mientras el primer rayo de sol se filtraba entre los puestos. Aquella mañana de noviembre, sin embargo, algo era diferente. Lo supo por la forma en que el aire pesaba, denso como el presagio de una tormenta. ¿Ya supiste lo del terreno de don Santiago?, preguntó Lucía desde el puesto vecino, sus arrugas profundizándose con la preocupación. Rosa negó con la cabeza. La noticia corrió como agua entre los puestos. El desarrollo inmobiliario que llevaba años amenazando la periferia del mercado finalmente había conseguido los permisos. Don Santiago, el anciano que cultivaba las dalias más hermosas de la zona, había sido el primero en ceder ante las presiones y el dinero. Mientras organizaba sus flores, Rosa sintió el peso de la mirada de alguien. Al levantar los ojos, vio a una mujer elegante de mediana edad, rubia y vestida con un traje caro, observándola desde la entrada del mercado. No necesitaba que nadie le dijera quién era. Claudia Ramírez, la portavoz de Desarrollos Urbanos Modernos. La había visto en periódicos y en las reuniones comunitarias donde prometía progreso, mientras amenazaba veladamente a quienes se oponían. La presencia de aquella mujer en el mercado era como una sombra entre colores. Rosa apretó los tallos de las flores hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Este mercado no era solo su sustento, era el legado de su padre, la herencia para su hijo Miguel y el corazón palpitante de una comunidad que se resistía a desaparecer bajo torres de concreto. Cuando Claudia se acercó a su puesto con aquella sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Rosa supo que la batalla que todos temían finalmente había llegado hasta su puerta. Lo que no imaginaba era que aquella mañana marcaría el inicio de una transformación que cambiaría no solo el destino del mercado, sino también las fibras más profundas de su propio ser. «Señora Hernández, qué gusto encontrarla», dijo Claudia Ramírez, extendiendo una mano que Rosa ignoró deliberadamente. «Pensé que sería buena idea visitar personalmente a los obstáculos más persistentes de nuestro proyecto». Rosa continuó cortando los tallos de sus rosas con precisión meticulosa. «No soy un obstáculo, señora Ramírez. Soy una florista de tercera generación protegiendo lo que me pertenece». El mercado bullía a su alrededor, pero en aquel momento parecía existir un silencio tenso que solo envolvía a ellas dos. Claudia se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que pretendía ser confidencial, pero sonaba como una amenaza. «Verá, doña Rosa, hay dos maneras de hacer esto. Puede aceptar nuestra generosa oferta como hizo don Santiago, o puede aferrarse a este pedazo de historia hasta que los permisos municipales y las órdenes de desalojo la obliguen a irse con las manos vacías». Rosa finalmente levantó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los de Claudia. «Mi abuelo construyó este puesto cuando la ciudad todavía tenía más espacios verdes que concreto. Mi padre se levantaba a las 3 de la mañana todos los días para traer las mejores flores. ¿Cuánto vale eso en sus calculadoras, señora Ramírez?». Algo cambió en el rostro de la mujer, un destello de algo parecido al respeto, rápidamente aplastado por la determinación fría que Rosa había visto en tantos que llegaban a cambiar el mundo sin preguntar a quienes lo habitaban. «Todos tenemos historias, señora. La diferencia es que algunas avanzan y otras quedan en el pasado». Dejó una tarjeta sobre las flores. «Piénselo, por su hijo, si no por usted». La mención de Miguel fue como una puñalada. Rosa observó a Claudia alejarse entre los puestos, saludando con falsa cordialidad a otros comerciantes. Solo cuando desapareció pudo sentir que volvía a respirar. «Esa mujer tiene la calidez de una serpiente», comentó Lucía,
apareciendo a su lado. «¿Qué vas a hacer, Rosa?» Rosa no tenía respuesta. A sus 42 años, el mercado era lo único que conocía, lo único en lo que era verdaderamente buena. Miguel, a sus 17 años, estaba a punto de terminar la preparatoria, soñando con la universidad y un futuro lejos de las flores y el mercado que su madre tanto amaba. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Miguel frente a la computadora, rodeado de formularios de solicitud universitaria. Su hijo había heredado la determinación de Rosa, pero ninguna de sus inclinaciones hacia la tradición. Era brillante, obstinado y tan moderno como el desarrollo que amenazaba su sustento. «¿Cómo estuvo el mercado?», preguntó Miguel sin levantar la vista de la pantalla. «Igual que siempre», mintió Rosa, dejando su bolso sobre la mesa de la cocina. No quería preocupar a su hijo, no cuando finalmente parecía enfocado en su futuro. Pero Miguel tenía el don de leer a su madre como a un libro abierto. «Vino esa señora del traje otra vez, ¿verdad? La del desarrollo inmobiliario». Rosa suspiró. «Claudia Ramírez, sí, vino». Miguel cerró la computadora y miró a su madre con intensidad. «Mamá, tal vez deberías considerar su oferta. Podríamos usar ese dinero para...» «¿Para qué, Miguel?» «Para rentar un local carísimo en algún centro comercial donde nadie conoce la diferencia entre un lirio y una margarita. El mercado no es solo un negocio. Tampoco es solo flores». Miguel alzó la voz, algo raro en él. «Es tu vida entera atada a un lugar que está muriendo, mamá. Y me estás atando a mí también». El silencio que siguió fue doloroso. Rosa vio en los ojos de su hijo el mismo fuego que los suyos tuvieron alguna vez, antes de que la vida la enseñara a contener sus esperanzas. «Tu abuelo solía decir que las raíces profundas no temen al viento», murmuró Rosa. «Pero incluso los árboles más viejos caen cuando viene la tormenta correcta», respondió Miguel, levantándose y dejando a Rosa sola, con pensamientos que giraban como hojas en un remolino. Esa noche, mientras Miguel dormía, Rosa sacó la caja de metal donde guardaba los documentos importantes. Entre títulos de propiedad y fotografías descoloridas, encontró el viejo diario de su padre. Sus dedos recorrieron las páginas amarillentas, llenas de anotaciones sobre tiempos de siembra, consejos para hacer florecer ciertas plantas y pequeñas victorias cotidianas. En la última página, su padre había escrito algo que Rosa había olvidado. «El mercado es para Rosa lo que el campo fue para mí. No una obligación, sino una elección. Que ella pueda elegir siempre y que su hijo también tenga ese derecho». La realización la golpeó como agua fría. Su padre nunca había esperado que ella se quedara por obligación. Y quizás ella estaba haciendo exactamente eso con Miguel. Al día siguiente, el mercado parecía particularmente vibrante, como si intentara demostrar su valía ante las amenazas. Rosa notó algo inusual. Un hombre de unos 30 años fotografiaba los puestos con una cámara profesional. No parecía un turista. Había algo metódico en su manera de documentar cada rincón. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Rosa cuando el hombre se detuvo frente a su puesto. Él bajó la cámara, revelando un rostro amable con un distintivo que lo identificaba como periodista. «Perdón por la intrusión. Soy Javier Ortiz. Estoy haciendo un reportaje sobre los mercados tradicionales antes de que los destruyan», completó Rosa con amargura. Javier pareció incómodo. «Antes de que cambien», iba a decir. «Pero sí, el desarrollo urbano amenaza espacios como este. Por eso es importante preservar su memoria». Había algo en Javier que inspiraba confianza, una honestidad que contrastaba con la falsedad de Claudia. Durante los días siguientes, se convirtió en una presencia constante en el mercado, fotografiando, entrevistando a los vendedores más antiguos, recopilando historias. «Lo que haces es hermoso», le dijo a Rosa una tarde mientras la observaba. «Arreglar un ramo particularmente complejo. Es arte, no solo comercio». Rosa sintió un calor inesperado en las mejillas. «Mi padre decía que un buen ramo debe contar una historia. No se trata solo de que las flores combinen». «¿Y qué historia? Cuenta este». Javier señaló el arreglo que Rosa acababa de terminar. Ella lo miró con sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Es
Es sobre la resistencia. Las flores más fuertes sosteniendo a las delicadas, creando algo que ninguna podría por sí sola. La sonrisa de Javier se amplió. Creo que acabas de describir perfectamente a este mercado. Mientras la amenaza del desarrollo inmobiliario crecía, otra transformación ocurría silenciosamente. Las fotos de Javier comenzaron a circular en redes sociales, atrayendo a nuevos visitantes al mercado. Jóvenes de la ciudad llegaban buscando la autenticidad que las flores perfectas de supermercado no podían ofrecer. El trabajo de Rosa, antes invisible para muchos, comenzó a ser apreciado como lo que realmente era: un conocimiento ancestral convertido en belleza cotidiana. Miguel notó el cambio en su madre. Había una nueva energía en ella, un brillo que hacía años no veía. Una tarde, apareció inesperadamente en el mercado, observando desde lejos cómo Rosa explicaba a un grupo de estudiantes de botánica las diferencias entre variedades de orquídeas. «Tu mamá es impresionante», dijo Javier apareciendo junto a Miguel con su cámara. «Tiene un conocimiento que no se aprende en libros». Miguel asintió, viendo a su madre con nuevos ojos. «Toda mi vida he querido alejarme de este lugar, y ahora que podría desaparecer». No completó la frase, pero Javier entendió. A veces no valoramos algo hasta que está en peligro de perderse. La relación entre Rosa y Javier floreció entre conversaciones sobre tradiciones en peligro y modernidad inevitable. Él le mostró cómo las redes sociales podían convertirse en aliadas para el mercado, cómo la historia podía ser un arma contra quienes solo veían el valor comercial del terreno. Pero Desarrollos Urbanos Modernos avanzaba implacable. Un jueves, Rosa llegó para encontrar el puesto de don César, el vendedor de plantas medicinales, vacío. Había aceptado la oferta y se había ido sin despedirse, como si sintiera vergüenza. «Uno a uno nos van quebrando», dijo Lucía con tristeza, como arañas pacientes, esperando que la telaraña se deshaga sola. Esa noche, Claudia apareció en la pequeña casa de Rosa sin previo aviso. Traía documentos y una oferta mejorada. «Considérelo una oportunidad, no una derrota», insistió con aquella sonrisa calculada. «Su hijo podría estudiar en el extranjero con este dinero. Usted podría iniciar algo nuevo, algo verdaderamente suyo». Rosa sintió el peso de dos futuros posibles sobre sus hombros. En uno, aceptaba el dinero y abandonaba el legado familiar. En otro, luchaba hasta el final, quizás perdiendo todo y arrastrando a Miguel en su caída. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No hay mucho tiempo, señora Hernández. Los permisos ya están aprobados. La mayoría de sus vecinos ya firmaron. El futuro no espera a los indecisos». Después de que Claudia se marchara, Rosa encontró a Miguel en la puerta de la cocina. Había escuchado todo. «Mamá, yo no quiero irme al extranjero, nunca lo he querido. Pero la universidad». «Quiero estudiar botánica», interrumpió Miguel con determinación. «Y no porque tú me lo hayas impuesto, sino porque finalmente entendí algo. Lo que haces importa. Lo que sabes es valioso». Aquella noche, madre e hijo hablaron como no lo habían hecho en años. Miguel confesó su miedo a decepcionar a Rosa, tanto si seguía sus pasos como si tomaba otro camino. Rosa admitió que el mercado había sido tanto refugio como prisión, y que el verdadero legado no era el puesto físico, sino el conocimiento acumulado durante generaciones. Mientras tanto, Javier había estado trabajando en silencio. Su reportaje sobre el mercado atrajo la atención de grupos de conservación patrimonial. El trabajo de investigación reveló irregularidades en los permisos obtenidos por Desarrollos Urbanos Modernos, sobornos disfrazados de donaciones, evaluaciones ambientales falsificadas. Una mañana lluviosa, mientras Rosa y otros vendedores se preparaban para una jornada que prometía ser lenta, un contingente de periodistas irrumpió en el mercado. Las cámaras apuntaban a una Claudia Ramírez visiblemente incómoda, flanqueada por oficiales. Las noticias corrieron rápidamente. La investigación había provocado la suspensión temporal del proyecto y una revisión de todos los permisos. «Esto no cambia nada», dijo Claudia al pasar junto al puesto de Rosa.
Solo lo retrasa. El progreso siempre gana. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Los vendedores que habían permanecido se reunieron esa tarde, no para lamentarse, sino para planear. La publicidad inesperada había puesto al mercado de las flores en el mapa turístico de la ciudad. Las ventas aumentaban. Las redes sociales creadas por Javier bullían con pedidos y preguntas. No se trata solo de resistir, explicó Rosa durante la reunión. Se trata de evolucionar sin perdernos. Con la ayuda de Miguel y sus conocimientos tecnológicos, los vendedores crearon una cooperativa. El conocimiento tradicional se combinó con métodos modernos de comercialización. El mercado de las flores comenzó a ofrecer talleres, visitas guiadas, experiencias que ningún centro comercial podría replicar. Pero la verdadera transformación ocurrió en Rosa. La mujer que había visto el cambio como amenaza, ahora lo abrazaba como oportunidad, sin sacrificar lo esencial. La florista que solo pensaba en sobrevivir día a día, ahora soñaba con expandir el legado, con crear un centro de conocimiento botánico tradicional, con escribir el libro que su padre nunca tuvo tiempo de completar. Una tarde, mientras cerraba el puesto, Javier la sorprendió con una noticia extraordinaria. El mercado de las flores había sido declarado Patrimonio Cultural de la ciudad, una designación que dificultaría enormemente cualquier intento de demolición. «Lo lograste», dijo Javier, sus ojos brillantes de admiración. «Lo logramos», corrigió Rosa tomando su mano. «Todos nosotros». La celebración por la designación como Patrimonio Cultural apenas había terminado cuando Rosa recibió la llamada. La voz al otro lado sonaba profesional pero urgente. Un incendio había comenzado en el área de almacenamiento del mercado y se estaba extendiendo rápidamente. La noche se iluminó con el resplandor anaranjado de las llamas mientras Rosa corría entre calles estrechas. El humo se elevaba como una columna ominosa sobre los techos familiares. Bomberos, vendedores y vecinos formaban una cadena humana pasando cubetas de agua, luchando desesperadamente contra el fuego que amenazaba con devorar décadas de historia. Rosa se detuvo paralizada ante la visión apocalíptica. El puesto de Lucía ya había desaparecido bajo las llamas. Más allá, donde debería estar su propio espacio, solo veía fuego y caos. «¡Mamá!», la voz de Miguel cortó a través del rugido del incendio. Estaba sucio de hollín con Javier a su lado. «Intentamos salvar lo que pudimos, pero no necesitó terminar». Rosa comprendió que todo lo material se había perdido. Las flores, las herramientas, las fotografías antiguas que decoraban las paredes, todo reducido a cenizas. Entre la multitud, que observaba impotente, Rosa distinguió una figura familiar, Claudia Ramírez, observando el espectáculo con una expresión indescifrable. Sus miradas se encontraron a través del caos. No hubo palabras, no hacían falta. La acusación silenciosa en los ojos de Rosa contra la falsa inocencia en los de ella. «Fue demasiado conveniente», murmuró Javier, siguiendo la mirada de Rosa, «justo después de la designación como patrimonio». «No podrán probarlo nunca», respondió Rosa, con una certeza amarga. «Personas como ella no ensucian sus propias manos». Cuando el amanecer llegó, revelando la magnitud de la destrucción, los vendedores se reunieron entre escombros ennegrecidos. Más de la mitad del mercado había sido consumido por las llamas. Lo que quedaba estaba dañado por el humo y el agua. «Es el fin», dijo alguien vocalizando el pensamiento que flotaba en el aire pesado. «Ni siquiera el estatus de patrimonio protege contra un accidente». Rosa permanecía en silencio, sus ojos fijos en los restos carbonizados de su puesto. 40 años de su vida, 3 generaciones de su familia reducidos a cenizas humeantes. Sintió la mano de Miguel apretar la suya, ofreciendo un apoyo silencioso. Fue entonces cuando lo vio. Entre los escombros, un brote verde, diminuto pero innegablemente vivo. Una de las raíces de sus plantas, protegida por algún capricho del destino, ya estaba intentando crecer nuevamente. Rosa se arrodilló tocando el pequeño milagro con dedos temblorosos. «Las raíces profundas no temen al viento», murmuró,
recordando las palabras de su padre, ni siquiera al fuego. Se levantó lentamente, una determinación nueva iluminando su rostro. Los otros vendedores la observaban, esperando sus palabras, como si de alguna manera ella se hubiera convertido en la voz del mercado. «Esto», dijo señalando los escombros, «no es el mercado. Nosotros somos el mercado, nuestro conocimiento, nuestras historias, nuestra determinación». Lucía, con lágrimas, surcando su rostro arrugado, asintió. «¿Pero dónde, Rosa? ¿Dónde reconstruimos?» La respuesta llegó de la fuente menos esperada. Miguel dio un paso adelante, sosteniendo su teléfono. «La noticia del incendio está en todas partes. Hay cientos de mensajes de apoyo, ofertas de espacios temporales, donaciones para reconstruir». Javier añadió, «Y hay algo más. Las fotografías y entrevistas que recopilé, tenemos documentado cada rincón del mercado, cada historia, cada técnica. Nada se ha perdido realmente». «Excepto las flores», dijo alguien con amargura. «Las flores vuelven a crecer», respondió Rosa con la certeza de quien ha visto el ciclo de vida y muerte muchas veces, como nosotros. En ese momento, mientras el humo aún se elevaba de las ruinas, Claudia Ramírez apareció nuevamente, esta vez acompañada por un séquito de hombres de traje y cámaras de televisión. Su rostro mostraba una compasión estudiada, perfectamente calculada para las cámaras. «Una tragedia terrible», declaraba a los periodistas. «Desarrollos Urbanos Modernos quiere ofrecer su apoyo a las víctimas de este lamentable accidente. Estamos dispuestos a adquirir el terreno dañado a un precio justo, liberando a estos trabajadores de la carga de reconstruir lo que claramente era una estructura insegura y propensa a accidentes». La audacia era asombrosa. Incluso entre los escombros aún calientes, Claudia veía una oportunidad. Rosa caminó hacia ella con pasos deliberados. Las cámaras giraron para captar el encuentro. Claudia extendió una mano, esperando un apretón que las noticias mostrarían como símbolo de reconciliación y progreso. En lugar de tomar su mano, Rosa sacó de su bolsillo el pequeño brote que había encontrado entre las cenizas. Lo sostuvo frente a las cámaras. «Esto es lo que somos», dijo con voz clara que resonó en el silencio súbito. «No importa cuántas veces nos corten, nos quemen o nos intenten arrancar, volveremos a crecer». Se volvió hacia los periodistas. «El mercado de las flores no acepta la oferta de la señora Ramírez. No necesitamos su dinero, necesitamos justicia, y la tendremos». La sonrisa de Claudia se congeló. Las cámaras captaron su desconcierto, su ira apenas contenida. No estaba acostumbrada a que le negaran, menos aún públicamente. «Piénselo bien, señora Hernández», advirtió con voz baja. «Esta podría ser su última oportunidad». «No, señora Ramírez», respondió Rosa. «Esta es su última oportunidad de hacer lo correcto, porque no nos iremos. Y cada día que permanecemos es un día que su proyecto no avanza». Los vendedores se habían acercado, formando un círculo protector alrededor de Rosa. Ya no eran individuos asustados, sino una comunidad unida por la adversidad. Javier, que había estado fotografiando el intercambio, se acercó a Claudia. «Por cierto, mis fotografías del mercado antes del incendio, junto con testimonios sobre sus amenazas, ya están en manos de la Fiscalía. Curioso cómo el fuego comenzó exactamente por donde su empresa necesitaba iniciar la demolición». El rostro de Claudia palideció. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, seguida por su comitiva y perseguida por preguntas de periodistas súbitamente interesados en una historia diferente a la que habían venido a cubrir. Cuando los reporteros finalmente se marcharon, Rosa, Miguel y los demás vendedores permanecieron entre las ruinas de lo que había sido su vida. El futuro era incierto, la reconstrucción sería difícil, pero algo crucial había cambiado. Ya no luchaban solo por sobrevivir, luchaban por su derecho a ser quienes eran, en sus propios términos. 6 meses después del incendio, el mercado de las flores renació. No exactamente igual, nunca podría serlo, pero en muchos sentidos más fuerte.
Mientras Rosa colocaba cuidadosamente las dalias en el nuevo mostrador de su puesto reconstruido, reflexionaba sobre la transformación que había ocurrido, no solo en el espacio físico, sino en todos ellos. La investigación sobre el incendio había avanzado lentamente, como era de esperarse cuando se enfrentaban intereses poderosos. Pero las fotografías de Javier, los testimonios recolectados y la presión pública eventualmente dieron fruto. Claudia Ramírez enfrentaba cargos por fraude en los permisos, aunque la conexión directa con el incendio seguía siendo difícil. De probar, su compañía había retirado el proyecto, al menos temporalmente. Más significativo que la batalla legal había sido el redescubrimiento del valor del mercado. La tragedia había unido a la comunidad de una manera que parecía imposible. Antes, vecinos que apenas conocían el lugar ahora venían regularmente, comprendiendo que apoyar a los vendedores locales era una forma de preservar algo irreemplazable. El puesto de Rosa se había transformado. Con la ayuda de Miguel, ahora incluía un pequeño espacio donde ofrecía talleres sobre arreglos florales tradicionales. El conocimiento que antes guardaba celosamente, temiendo que compartirlo significara perder su valor, ahora fluía libremente hacia una nueva generación de aprendices ávidos. ¿Quién hubiera pensado que casi perderlo todo sería lo que nos salvaría?, comentó Lucía, cuyo puesto vecino ahora lucía un toldo colorido donde su nieto vendía café junto a las flores. Rosa sonrió. Mi padre decía que a veces las plantas necesitan una poda severa para florecer con más fuerza. Javier, que había llegado silenciosamente, escuchó el intercambio. Rodeó a Rosa con un brazo, mientras con el otro sostenía un libro recién publicado, El mercado de las flores, tradición y resistencia, un testimonio fotográfico e histórico que ya se había convertido en un éxito inesperado. A veces me pregunto si deberíamos agradecerle a Claudia, dijo Javier en tono de broma. Sin ella, nunca habríamos descubierto lo fuerte que podíamos ser juntos. Miguel apareció, cargando una caja de semillas etiquetadas cuidadosamente. A sus 18 años, había comenzado sus estudios de botánica en la universidad local, dividiendo su tiempo entre clases y el trabajo en el mercado con su madre. En lugar de sentirse atrapado por la tradición familiar, ahora la veía como un privilegio, una base desde la cual podía crecer en direcciones que su madre nunca imaginó. «Mamá, ya están aquí los estudiantes para el taller», anunció. Rosa asintió, secándose las manos en el delantal. Antes de dirigirse al área de talleres, tomó un momento para observar el mercado revitalizado. Los puestos llenos de color, la mezcla de vendedores veteranos y caras nuevas. Los visitantes que venían no solo por flores, sino por la experiencia, por la historia, por ser parte de algo auténtico en un mundo cada vez más homogéneo. Nunca había sido fácil. El futuro seguía siendo incierto, con nuevas amenazas siempre en el horizonte. Pero Rosa comprendía ahora que la verdadera seguridad no estaba en aferrarse al pasado, sino en adaptarse sin perder lo esencial. Las flores más hermosas, dijo a los estudiantes reunidos mientras comenzaba su taller, no son las que crecen, protegidas en invernaderos. Son las que han enfrentado vientos y tormentas, las que han encontrado la manera de florecer incluso en suelos difíciles. Sus ojos se encontraron con los de 1985. Miguel, quien sonrió reconociendo en esas palabras tanto la historia del mercado como la de su madre. Una mujer que, como las raíces más profundas, no había temido al viento ni al fuego y había encontrado en su aparente fragilidad una fuerza inquebrantable. Afuera, la Ciudad de México continuaba su imparable expansión. Edificios modernos surgían donde antes hubo campos. Pero en aquel rincón de la ciudad, entre aromas de tierra húmeda y pétalos multicolores, persistía algo esencial, la capacidad humana de echar raíces, de pertenecer, de transformar la adversidad en belleza. Y eso, pensó Rosa mientras compartía con otros los secretos aprendidos durante una vida entre flores, era algo que ni el desarrollo más ambicioso podría jamás reemplazar.